Buena gente, bienvenidos al canal. Hoy vamos a estudiar estabilidad. Vamos a abrir un nuevo tema en los videos y vamos a empezar con lo básico. Vamos a empezar a explicar la estabilidad. Vamos a ver de introducción a este tema. Y vamos a ver en esta primera parte, en este primer video, definición de estática, de fuerza y cómo se representa. Vamos a tener como concepto fundamental la mecánica, que es la parte de la física que se encarga del estudio del equilibrio y movimiento de los cuerpos. En esta tenemos la estática, la cinemática y la dinámica. La estática es la encargada de estudiar los cuerpos en equilibrio. Sus aplicaciones son varias, entre las más importantes para nuestro tema, vemos que es un principio fundamental en el cálculo de las estructuras. La cinemática es la encargada de estudiar los cuerpos en movimiento sin tomar en cuenta las causas que producen este movimiento. Analiza la posición, la velocidad y aceleración sin tomar en cuenta sus orígenes. Mientras que la dinámica es la encargada de estudiar los cuerpos en movimiento tomando en cuenta las causas que lo producen. Se preocupa por analizar las interacciones entre los objetos y cómo estas interacciones influyen en su movimiento. Nosotros vamos a quedarnos con la parte de la estática y estudiaremos el equilibrio de los cuerpos sólidos, y a estos cuerpos le daremos la propiedad de rígidos e indeformables. ¿Qué significa que sean rígidos e indeformables? Que no van a sufrir deformaciones, como dice su nombre, es indeformable, no sufren deformaciones y tienen la cualidad de ser rígidos, de tener una oposición a las deformaciones. O sea, su elasticidad, su modo de elasticidad y su inercia, por así decirlo, es infinita. No pueden tener ninguna variación con respecto a su estado inicial, teniendo esta propiedad. Y vemos que esta propiedad es irreal, no existe en la naturaleza. Pero para los análisis básicos que vamos a hacer, podemos darle estas cualidades. En temas posteriores se verán las deformaciones de estructura, ya sea para cálculos con cargas, conociendo su modo de elasticidad del material que sea, su inercia, la sección que le demos. Pero nosotros, mientras tanto, diremos que nuestras estructuras siguen la hipótesis de la rigidez, que nos dice que la distancia entre dos puntos de una estructura será constante aunque se encuentre sometida a acciones de fuerza. Nosotros vamos a tener, en esta imagen que ven, una estructura isostática cargada con una carga puntual, y esta es la representación en la naturaleza. Todas nuestras estructuras se van a deformar, van a tener deformaciones. En el dibujo ven que está un poco exagerado, pero es para que notemos que existen deformaciones. En las estructuras reales existen deformaciones, pero son deformaciones dentro de los límites aceptados por norma y dados por el calculista. Tienen valores de seguridad, tienen parámetros de seguridad que no pueden superar. Si superan, hay que redimensionar o buscar alguna solución. Y tenemos nuestra hipótesis de rigidez, que como dice, vamos a tener en una estructura una distancia entre dos puntos y esta se va a mantener. ¿Qué significa esto? Imagínense que este es el estado inicial de nuestra estructura. Si se fijan, este punto con respecto a este punto va a ser el mismo que este punto si estuviera más o menos por aquí. Nosotros vamos a tener una carga aplicada en nuestra hipótesis de rigidez y no va a pasar nada. Esta distancia se va a mantener constante. Mientras que si aquí le aplicamos una carga, aquí va a existir una deformación y esta distancia va a ser diferente a esta distancia. Esta distancia 1 y esta distancia 2.
y decimos que distancia 1 no va a ser igual a la distancia 2. Mientras que aquí nuestra distancia es constante. Esta es la hipótesis de rigidez. También vamos a ver el concepto de fuerza. Vamos a decir que la fuerza es toda acción que tiende a modificar el estado de reposo de un cuerpo. Esta definición la pillamos en la página 2 del libro de estabilidad de Enrique Flie, que es en el que nos vamos a basar en estas teorías y en esta explicación de estos principios y estos conocimientos de conceptos fundamentales y previos a todo el análisis completo. Decimos que en la naturaleza podemos encontrar muchas formas en las que se manifiestan las fuerzas. Por ejemplo, el fenómeno que atrae los cuerpos hacia la Tierra, que es una fuerza, es la gravedad. Otro es la oposición que generan los materiales al estar en contacto y desplazarse de forma paralela, que sería la fricción. Vamos a tener un cuerpo en reposo, en equilibrio estático, y una persona que viene a empujarla desde un extremo. Le aplica una fuerza. Vemos que nuestro cuerpo en reposo está en una posición inicial 0, en total equilibrio, pero se le aplica esta fuerza y va a recorrer una distancia hasta la posición 1. Si se fijan, cuando aplicamos una fuerza a este cuerpo que está en reposo, hemos modificado su reposo y lo hemos hecho moverse. Entonces ha habido una acción que ha modificado el estado de reposo de este cuerpo. Entonces vemos en los casos reales una que sería la gravedad, el fenómeno que atrae los cuerpos hacia la Tierra. La gravedad que atrae tanto el peso, que sería la masa por la gravedad de nuestra caja de madera, y el peso de la persona, que serían las fuerzas que nos atraen al centro de la Tierra. También vamos a tener el otro ejemplo, que sería la oposición que generan los materiales al estar en contacto y desplazarse de forma paralela. Vemos que el movimiento que genera nuestra caja se contrapone una fuerza con respecto al suelo donde está apoyada, está en contacto y se desplaza de forma paralela al suelo, generando así una fuerza de fricción que depende de un coeficiente de fricción del material y la fuerza que se le aplica al desplazamiento que se está generando. También vamos a ver cómo se representa una fuerza. Aquí vemos nuestra fuerza como una magnitud vectorial, se puede representar como un vector. Vamos a ver que tiene una recta de acción, que es una línea imaginaria que recorre la dirección en la que actúa una fuerza. Vamos a ver que existe una intensidad, que es la medida de la magnitud o cantidad de una fuerza que se aplica sobre un objeto, y vamos a tener su sentido, que indica hacia dónde se dirige el vector, es decir, hacia dónde se aplica la fuerza. Se define como una magnitud vectorial. En la naturaleza es un vector no libre o vector ligado, que tiene una magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación, que es fijo, que será definido por cómo se aplica la fuerza. Se lo considera no libre porque actúa en un punto específico de un objeto o sistema. Entonces vemos que cuando tenemos una fuerza en la naturaleza, en la vida real, vemos que es un vector no libre o ligado. ¿Qué significa esto? Que tiene un punto de aplicación específico. Tiene un sentido, una dirección y una intensidad. Pueden poner de ejemplo o como actividad, agarren su dedo y presionenlo contra una superficie. Si se dan cuenta, tiene su recta de acción, va sobre el eje de su dedo, tiene un sentido que es en la dirección, donde están dirigiendo esta fuerza, tiene una intensidad que es
la fuerza que están aplicando ustedes, la medida de magnitud que están aplicando hacia esta superficie, y tiene un punto de aplicación fijo. ¿Dónde lo están aplicando? En la superficie. Lo están aplicando en la superficie, entonces tiene un punto de aplicación fijo. Ahora, entendido cómo funciona la fuerza en la naturaleza, vamos a ver cómo la vamos a representar. Cuando hacemos una representación, tomamos su magnitud, la dirección y el sentido, pero su punto de aplicación lo definiremos por la referencia relativa que se use. Además de que este vector se puede mover libremente en el espacio. Si se fijan, la imagen que tengo es un vector que está en el espacio. No tiene un punto de aplicación fijo, porque si yo quiero lo puedo mover hacia arriba, hacia abajo, o imagínense que cambio los ejes y lo acomodo de otra forma. O hago un dibujo y ese va a ser mi nueva referencia. Entonces, cuando hacemos la representación de un vector de la vida real a una representación en el espacio, este vector es libre, porque va a depender del sistema de referencia, que es relativo al que nosotros pongamos como ejemplo. Y también vamos a tener en cuenta que lo podemos mover para hacer un análisis fuera de nuestro sistema de referencia en el espacio. Vamos a ver cómo representamos una fuerza. Ya que la fuerza es una magnitud vectorial, podrá ser representada por un vector libre. Que éste colóquese de acuerdo a la referencia relativa que se disponga, en la cual se describirá la recta de acción, sentido e intensidad. Vamos a tener que para representar la magnitud o intensidad de una fuerza es necesario usar una escala de fuerza, que es una escala de medida. La escala de fuerza se establece para relacionar la longitud del vector en el dibujo con la magnitud real de la fuerza en la unidad de medida seleccionada. Entonces vamos a agarrar nuestro valor de fuerza que tenemos en la naturaleza, en la vida real, y lo vamos a representar como un vector con cierta longitud. Y esa longitud tiene que representar la magnitud real de esta fuerza, usando unas medidas que hemos escogido para nuestra escala de fuerza. Vamos a tener entonces como ejemplo cuál es el valor numérico de la siguiente fuerza si su escala de fuerza es de 10 kilogramos por centímetro. Analizamos entonces nuestra escala de fuerza, 10 kilogramos sobre centímetros. ¿Qué significa? Vamos a decir que 10 kilogramos serán representados por 1 centímetro. 10 kilogramos sobre centímetro. Ahora fíjense que tenemos aquí un vector de 7 centímetros con esta escala de fuerza. Vamos a aplicar la regla de 3 simple o por proporcionalidad, como les gusta analizarlo. Y vamos a decir que 10 kilogramos son 1 centímetro. Y queremos saber cuántos kilogramos son 7 centímetros. Hacemos la multiplicación cruzada y nos va a quedar que 10 kilogramos por 7 centímetros dividido entre 1 centímetro nos va a dar el valor en kilogramos de la representación de 7 centímetros. Lo despejamos este valor de x y nos quedó de esta forma. Haciendo la multiplicación vamos a decir que 7 centímetros representan 70 kilogramos para esta escala de fuerza, en la cual hemos dicho que 10 kilogramos son representados por 1 centímetro. Entonces 7 centímetros, ¿cuántos kilogramos representan? 10 por 7 dividido entre 1, se simplifican los centímetros, nos queda 70 kilogramos. Así es como funciona una escala de fuerza. Ahora vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué escala tiene la siguiente fuerza representativa? Vamos a tener una fuerza de 500 kilogramos representada con una longitud de 12,5 centímetros para este vector. Aplicamos la regla de 3 simple y decimos que 500 kilogramos son 12,5 centímetros. Queremos saber cuántos kilogramos son 1 centímetro.
van a ser representados por un centímetro. Hacemos el debido despeje y nos va a quedar que 500 kilogramos se multiplica por un centímetro y se divide entre 12.5 centímetros. Centímetros con centímetros simplifica y nos va a quedar que nuestra escala es de 40 kilogramos. Nuestro valor en kilogramos, y vamos a decir que un centímetro representa 40 kilogramos. Entonces nuestra escala de fuerza será de 40 kilogramos sobre centímetro. Lo que significa que cada centímetro representa 40 kilogramos. Podemos multiplicar 40 kilogramos por 12.5 centímetros y nos va a dar un valor de 500 kilogramos. Esto es útil para representar fuerzas, sea en el plano, en el espacio, para ver los sistemas de fuerza, conseguir resultantes de métodos gráficos, para hacer diferentes cálculos a través de métodos gráficos que les van a ayudar a abrir su mente, a entender cómo funcionan algunas cosas. O muchas veces, si ven un poco más difícil el método analítico, pueden aplicar el método gráfico y los puede ayudar, además de entender, a resolver ejercicios. Dicho esto y explicado el tema, vamos a seguir subiendo más partes, algunos análisis también del libro, como hemos hecho ahorita. Así que estén atentos al canal, no se olviden de darle like, suscribirse si les ha gustado el contenido. Y muchísimas gracias por ser parte del canal. Hasta luego.